Del versículo 1 al versículo 9. Mateo capítulo 13. Estamos tratando, como decíamos la semana anterior, de entender a nuestro Señor Jesús. A algunos les sonará un poco extraño, porque la semana pasada hablábamos de que a veces cuando nos acercamos a la palabra y conocemos de fondo a Jesús, el que está en los evangelios, nos damos cuenta que Jesús no es lo que nosotros esperábamos, no es lo que nosotros creíamos que era Jesús. Hay muchas cosas. Y entenderlo es entender lo que Él habla, su palabra, lo que Él dejó para nosotros. Y quiero que lea conmigo esta parábola que para algunos es conocida. En Mateo capítulo 13, Jesús dice: aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Versículo 3. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí, el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Y parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, porque no tenía raíz, se secó. Versículo 7. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual al 100, cual a 60 y cual al 30 por uno. Y el versículo 9, mire lo que dice Jesús: el que tiene oídos para oír, oiga. Esa frase es aquellas frases que a veces nosotros de pronto decimos: ¿por qué Jesús las menciona? Como aquellas veces cuando hablábamos hace unos días de que alguien oraba para que Dios le abriera los ojos a una persona cuando no era ciego, y entendíamos que le estaba orando para que Dios le permitiera ver en el mundo espiritual cosas. Cuando Jesús dice en esa frase: el que tiene oídos para oír, oiga, no se está refiriendo a estos oídos simple físico, porque toda la gente que estaba ahí con él lo estaba escuchando. Acercarnos a él es entender lo que él dijo. Por ejemplo, la semana pasada tratábamos, porque a veces es difícil de entender esa palabra ya en Lucas, cuando Jesús dice: yo no he venido para traer paz al mundo, yo he venido para traer espada, juicio, división aún en la casa, el padre contra el hijo contra el padre, la nuera contra la suegra contra la nuera, hijos, hermanos. Dice: yo he venido para eso. ¿Por qué Jesús habla ese tipo de palabra? En otro pasaje dice: yo he venido para que haya división, y los enemigos de la gente serán los de su propia casa. Entonces, cuando yo les decía, por ejemplo, la semana anterior, Jesús no era lo que pensábamos, es que la gente quiere ver una partecita de Jesús. Y por ejemplo, esta semana escuchaba en las redes sociales decir: los evangélicos, los cristianos, los pastores no predican al Jesús del amor y la paz. Y cuando yo voy a la Biblia, yo me encuentro a un Jesús que sí estaba con los necesitados, que le suplió sus necesidades a muchos, no a todos, pero que estuvo predicando fuerte. Él hablaba muy fuerte y decía: el que tiene oídos para oír, ¿qué? Es decir, en el idioma original, esa frase dice: el que tiene oídos entendidos, entienda. Ahí cambia un poquito. La gente a veces cree que Jesús solo es paz y amor, y no, no, no. Jesús se paraba y le decía a la gente: ustedes son sepulcro blanqueado. Usaba la frase de Juan el Bautista diciendo: ustedes son serpientes engañosas, son víboras engañosas. Le hablaba hacia la gente. A otros les hablaba con amor, pero también los confrontaba. Y entonces la gente no quiere entender las palabras de Jesús. Y a veces nosotros vamos a las escrituras, Dios nos habla, nos comparten una palabra, y a veces nos preguntamos: bueno, ¿y ahora qué hago con ella? Y esas palabras se van perdiendo, se van perdiendo, se van perdiendo. Hace un tiempo atrás, cuando estaba estudiando la licenciatura en teología, nos hablaban un poco de cómo la Biblia llegó a ser la que tenemos escrita hoy. Y es algo que se ha perdido en la cultura hoy, y es la tradición oral. Todo se transmitía a través de la palabra.
Y una de las cosas que yo estaba escuchando y leyendo era que en el mundo antiguo y en algunas partes de nuestro país, inclusive hace mucho tiempo atrás, para la gente muy antigua que todavía está viva, usted les pregunta y dicen, en el tiempo de mío, decían ellos, la palabra tenía un valor muy pesado. Yo recuerdo que un anciano lo escuchaba aquí decir, yo no necesito firmar un papel para pagarle a usted lo que usted me prestó. Si yo le digo que le voy a pagar, ¿le voy a qué? Porque la palabra tenía valor. Y así se transmitieron, la gente escuchó Mateo, Marco, Lucas, Juan y escribieron desde lo que ellos escucharon lo que Jesús dijo. Pero entonces cuando usted y yo leemos las palabras de Jesús, cuando usted y yo leemos, ¿qué sucede? ¿Sabe qué pasa? Perdemos la palabra. Y el llamado esta mañana es: no pierdas la palabra que Dios le ha dado. No dejes perder lo que escucha de la palabra de Dios. Yo iba a traerles un video, pero la verdad fue que no lo encontré con muy buena calidad. Pero hay un video donde unas organizaciones cristianas tratan de llevar la Biblia escrita a lugares hoy en día en el mundo donde no es permitido, donde tener una Biblia es causal de muerte, de ir a la cárcel y morirse en la cárcel. Y hay unas imágenes, si usted quiere búsquelas en internet, yo se las iba a traer, pero la verdad no se veía muy bien, donde clandestinamente llegan Biblias a esos lugares y la gente llora, se tira al piso, agarran la Biblia, la leen. Estaba leyendo una historia en África, en uno de esos países fuertes que hay regímenes muy fuertes en el gobierno. Y dice que en esos lugares la gente se rota la Biblia, reciben una Biblia, escuchen, la separan por hojas y se las reparten entre ellos. Entonces usted hoy lee un pedazo y cuando termina de leer se la pasa al siguiente y la otra persona le pasa la siguiente hoja a usted. Y cada semana, escuche, cada semana usted puede leer un pedacito de la Biblia. ¿Por qué les digo esto? No es para hacerlo sentir mal, no. Pero es para que le demos valor a las palabras de Jesús, que nos acerquemos a Él y entendamos que va a llegar un tiempo, escúcheme, dice las escrituras en 2 Timoteo, que al final del tiempo, la gente le dará comezón de oír. ¿Qué significa eso? Comezón de oír no es rascarse los oídos. Comezón de oír significa que van a querer que les hablen solo lo que a ellos les gusta y solo lo que a ellos les conviene. ¿Me está siguiendo acá? Entonces a la gente, usted, como les decía la semana pasada, a la gente usted le habla de que Jesús sana, salva, restaura, prospera y todos dicen amén. ¿Usted cree eso? Yo lo creo. Pero cuando a la gente se le pone al otro Jesús diciendo arrepiéntase, conviértanse, dejen de mentir, dejen de robar, dejen de emborracharse, dejen de adulterar, dejen de ahí la gente dice, eso no me gusta. ¿Me está siguiendo? ¿Qué dice Jesús? El que tiene oídos para oír, ¿qué? Entienda, oiga. Va a llegar un momento donde usted y yo vamos a querer escuchar y hasta leer la Biblia y nos la pueden prohibir. Puede que lleguemos a eso, puede que no lleguemos a eso. Entonces, la invitación que yo le quiero dejar es que cuando usted se acerque a Jesús y lea las palabras de Jesús, déjese confrontar, déjese consolar, déjese alentar, déjese animar su fe. Pero cuando usted encuentre la Biblia y le diga Biblia y usted le lea en un texto, usted escuche aquí una palabra que le diga, escuche, Jesús dice, dejen de hacer esto y hagan esto, recíbala también para que usted sea de los que tiene oídos. ¿Para qué? Para oír, para entender. Pero ¿qué ha pasado? Cuando Jesús hablaba, permítame decirle, cuando él habló fuerte, muy fuerte. Por ejemplo, le voy a mostrar dos nomás. En Juan capítulo 6, Jesús está hablando y está confrontando a la gente, les habla muy fuerte. Y en el versículo 60, Juan capítulo 6, versículo 60, póngamelo ahí. Mire lo que la gente dice. Al oír las palabras, muchos de sus discípulos dijeron, ¿qué dijeron? Dura es esta palabra. ¿Quién la puede qué? En otra versión dice, ¿quién la puede resistir? Entonces hoy es peligroso hablar de muchas cosas, inclusive públicamente. Ya hay países que aparentemente, por ejemplo, en Estados Unidos, el país de la libertad,
Resulta que Estados Unidos tiene un modelo de gobierno diferente al nuestro. Allá los departamentos o estados pueden establecer algunas leyes que solo aplican en su territorio. De los ¿cuántos estados son? ¿50? 50 estados de Estados Unidos. 50 creo que son. De esos 50, yo encontré que hay 18 estados donde a los pastores, ministros religiosos o de cualquier religión, para que me entiendan, ellos deben escribir completamente su sermón y leerlo públicamente tal y como está escrito. Y cada mes deben pasar grabaciones en audio, grabaciones en video y el escrito de su sermón. Y el gobierno se los está revisando. Ellos tienen que ver que lo que escribió fue lo mismo que dijo, que quedó grabado y que quedó en video. ¿Me está siguiendo? Y los pastores, todos los sacerdotes católicos, budistas, musulmanes, todos tienen que llevar mes a mes. Y si no lo hace, multa económica, cierre del lugar o paga días en la cárcel. Si le encuentran algo que va en contra de las que ellos llaman libertad, pero que la Biblia llama, por ejemplo, libertinaje, ¿qué cree que va a pasar? Les dicen, no puede volver a predicar de esto, dijo esto y lo sancionan. Escuche lo que le estoy diciendo. Y ya está pasando en el gran país de la libertad. ¿Por qué le digo esto? Porque Jesús dijo tantas cosas fuertes que la gente dijo, esta palabra es muy dura, yo no la puedo aguantar. Y por eso la gente a veces prefiere irse a la iglesia. No critico a ningún pastor, no critico a ningún ministerio, no critico a nada, porque Dios habla de multiforme, dice la Biblia, muchas formas. Yo a veces tomé una decisión hace como unos 8 o 10 años atrás y dije, no voy a volver a emitir yo un juicio para decir esto es de Dios, esto no es de Dios, porque si Dios fue capaz de usar hasta una mula, hasta un burro para hablar, puede usar cualquier cosa para hablarle a la gente. Puede hacerlo, porque hasta testimonio dan. Pablo dice que aún en las peleas por Dios, ahí se está predicando el evangelio, que no debería ser lo correcto, porque es muy duro. Entonces hay gente que le gusta que le levanten el ánimo, que le levanten el ego, claro, y viene a la iglesia y cantamos y oramos, lloramos, nos dicen Dios te sana, Dios te libera. Todo eso está muy bien, pero cuando llegan estas palabras duras, la gente dice, yo mejor me voy. ¿Sabe cómo los llamo yo a esos? Son los cristianos jabón. Ponga usted un jabón en una barra de jabón azul y póngala en un tanque de agua, en un balde con bastante agua, y usted trate de tomarlo fácilmente. ¿Lo puede tomar fácilmente? No. Usted lo toma y el jabón, ¿qué hace? Por un lado, por el otro. Así son. Entonces, cuando Dios envía su palabra y empieza a decirnos, esto no está bien, tienes que cambiar esto, tienes que hacer esto, tienes que dejar de hacer esto, somos los cristianos jabón, que Dios nos aprieta, dura la palabra y preferimos irnos. ¿Por qué? Porque esa misma gente, póngame el versículo 66, Juan 6:66, esa misma gente dice, desde entonces muchos de sus discípulos se queman. ¿Se da cuenta? Porque la palabra empieza a ser dura. Que la palabra empieza a ser dura. Otro ejemplo, Mateo capítulo 7. Jesús está hablando en el sermón de la montaña o el sermón del monte. En el versículo 24 suelta una bomba. Mire cómo trata a aquellos que no valoran la palabra, gente que menosprecia lo que Dios le dice, lo que escuchan de Dios. Mateo capítulo 7 versículo 6. Entonces Jesús dice esto: no deis ¿qué? Lo santo, ¿a quiénes? ¿A quiénes? A los perros. Ni echéis vuestras perlas delante de ¿quién? De los cerdos, no sean que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Jesús toma ese ejemplo del perro, del cerdo, porque hay un proverbio que escribe Salomón y dice que el perro siempre vuelve a su vómito y la puerca que la lavan vuelve a revolcarse en el lodo. ¿Han leído ese proverbio?
¿Qué está diciendo Jesús? Llega un momento donde Él dice, no a toda la gente, no a todos hay que darle las cosas buenas. Si usted le predica y le predica y le predica y esa persona no le presta atención, no valora, se vuelve como si usted estuviera tomando una perla, si usted estuviera tomando algo de valor. Piense en la cadena, en el anillo de oro, de diamante, lo que tenga, y usted fuera a un lugar donde están los cerdos y le pusiera esa cadena al cerdo, a la marrana. ¿Qué va a hacer la marrana con eso? La desbarata, hasta se la comen. Entonces Jesús está, mire cómo, y es fuerte porque dice, pero ¿por qué fuerte? Porque resulta que los perros, los animales, y especialmente los cerdos, para muchos de los judíos eran animales impuros, no los tenían en buena estima. ¿Me está siguiendo? Entonces Jesús dice, aquel que usted le da y le da y le da, por ejemplo, lo que él está enseñando y no lo valora, es como echarle la comida a los perros, es como coger lo bueno, lo santo, lo puro y echárselo a los perros, a los cerdos. Le pregunto, ¿cómo cree que se sintieron los judíos que no lo escuchaban cuando Jesús los trató de perros y de cerdos? ¿Cómo cree que se sintieron? ¿Contentos? ¿Ofendidos? ¿Sí o no? Ese es Jesús, mírenlo. Ese es Jesús. Créame que yo a veces en las redes sociales me dan unas ganas de contestarle a esos que pintan a un Jesús de un solo lado, pero se les olvida este Jesús. Pero mejor no, para no pelear. Entonces, cuando usted y yo nos damos cuenta que Jesús habla así, la pregunta es, ¿qué tengo que hacer yo con lo que Dios me habla? Resulta y pasa que en la parábola, volvamos ahora sí, Mateo capítulo 13, la parábola famosa del sembrador, Jesús va a decirles a ellos, después de hablarles durante muchos días, escuchen, que Él les dice, yo les estoy hablando como el sembrador que coge la semilla y empieza a regarla. Y Él explica y dice, ¿quién es el sembrador? Esa explicación usted la va a encontrar en Mateo capítulo 13, versículo 18 en adelante. Él cuenta la historia, ya la leímos, ¿se acuerdan? El sembrador sale, parte de la semilla cayó junto al camino, parte cayó entre piedras, parte de la semilla cayó allá entre los espinos, pero la cuarta parte cayó en buena tierra. Entonces la gente dice, ¿y eso qué significa? Entonces Jesús empieza a explicarle y le dice, miren, cuando yo les hablo, el que habla la palabra es el sembrador. ¿Quién es el sembrador? El que habla la palabra. Puede ser Jesús, en ese caso se está tomando él, eran los discípulos después que predicaban, Pablo, Pedro, Juan, todos ellos, los pastores, alguien que le habla la palabra, o sea, alguien que sale a evangelizar, es el sembrador. Escuche. Luego él dice, la semilla. ¿Qué es la semilla? La semilla es la palabra de Dios. ¿Qué es la semilla? La palabra de Dios. Entonces él dice, yo estoy caminando con ustedes y les estoy predicando, les estoy hablando de la palabra de Dios, lo que el Padre me mandó a decirles. Entonces yo soy como ese sembrador que empieza a regar la ¿qué? La semilla. Pero en esa historia suceden cuatro cosas, que es la que yo quiero que usted entienda, para que usted y yo podamos ser de los que oímos, pero entendemos la palabra. Ahora, ¿por qué le quiero hablar de esto? Porque cuando usted recibe una palabra de parte de Dios, cuando usted lee la escritura y usted dice, wow, esto tengo que hacerlo, todo, hay una responsabilidad con lo que usted recibe. Por allá en Mateo capítulo 7, cuando él termina el sermón del monte, él dice en Mateo 7, 24, dice, el que oye mi palabra y la pone por práctica es como el hombre que hizo su casa sobre la roca. Vinieron los vientos, los mares, la lluvia, la tormenta, pero la casa no se qué, no se cae. Luego dice, el que oye mi palabra y la desprecia, no la pone por allá, eso es otra, no quiero escuchar. Como le decía la semana pasada, hay un ambiente, y hablaba esta semana con 3 pastores muy cercanos y me decían, hay un ambiente donde la gente literalmente no quiere escuchar de Dios. Se cansaron, no me hable más de Dios. Alguien me dijo hace como un mes, les contaba hace 8 días, unos días atrás, ustedes llevan años hablando de Dios y no pasa nada, no me hable más. Entonces Jesús dice, el que oye mi palabra, pero no la pone por obra, no la practica, es como el hombre que hizo su casa sobre la arena movediza, vino la inundación, vino la lluvia y la casa ¿qué? ¡Pah! Se cae. ¿Sí ve que hay una responsabilidad? Cuando él dice yo soy el sembrador, ¿qué sucede?
cuando usted viene a este lugar, cuando alguien le habla, cuando usted lee la palabra, cuando recibe un mensaje con una palabra, ¿qué sucede? Número uno, hay veces que nos dejamos robar la palabra. Esos son los de junto al camino. Lo primero que sucede es que van a empezar cosas que quieren robarnos lo que Dios nos dijo, lo que Dios sembró en nosotros. Las aves, dice que vinieron, que la que cayó junto al camino, quedaron expuestas a la semilla y las aves vinieron y ¿qué? Se la comen, se la llevan. Usted puede venir aquí y escuchar esta palabra y que Dios te hable y dice, wow, eso me habló a mí. Y usted sale por este lugar y le empiezan a venir pensamientos, situaciones, gente, y todo eso se convierte en las aves que se le roban la semilla de qué. Y me olvido de lo que Dios me dijo. Las aves, como estas aves aquí, también en la Biblia representan entidades espirituales o lo que llamamos demonios. El diablo le va a querer robar a usted la semilla. Es probable que usted quiera leer la Biblia y usted no se puede concentrar, le vienen pensamientos, le timbran en la casa, le suena el teléfono, el niño grita, el loro grita, la gallina grita, bueno, la gallina no grita, el perro ladra y no se puede porque está el enemigo queriendo que usted no lea la qué, la palabra. La gente viene a veces a la iglesia. Yo una vez les dije esto y algunos, pues lo voy a decir si usted me lo recibe y me lo entienden bien. Le dije, hay veces que el diablo en el culto está más pendiente que los cristianos que están en el culto. ¿Por qué? Porque él sabe que cuando Dios da una palabra, él tiene que robarse la qué, la semilla. Entonces él está más en el culto que los creyentes, más pendiente. Entonces lo primero que va a suceder es que cuando usted lea, el diablo va a querer robarle la palabra. Son los que cayeron junto al camino. ¿Cómo le puede robar a usted la palabra? Indisponiéndolo. Sueño, pereza, indiferencia por las cosas de Dios. Y la palabra empieza a salir. La palabra empieza a salir. Yo tengo testimonios y tuve una bendición de tener a mis padres y aún a mis abuelos siendo creyentes, donde nos enseñaban la Biblia. Mi abuela Candelaria nos cogía y nos enseñaba textos semanales, nos hizo repetir hasta que nos aprendimos los 66 libros de la Biblia, los nombres, con una canción, y nos la enseñaba y nos preguntaba. Yo le digo, usted dice, yo no tuve esa posibilidad, pero ahora tiene la posibilidad. Los que hemos tenido a nuestros padres desde muy pequeños leyéndonos la Biblia enseñan, ojo, no dejemos perder la palabra. Y yo se lo he dicho a mis hijas, y si lo digo a alguno de ustedes que ha escuchado la palabra también desde muy pequeño, cuidado con dejarse robar la palabra, porque la semilla se roba, escuche, ¿y sabe por qué la roba el enemigo? Porque sabe que la palabra de Dios es una semilla que da fruto. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿qué hace el diablo? Le roba a usted la palabra y el fruto ya no es para usted, sino para quién. Al diablo. ¿Estoy haciendo entender? Suena raro, pero eso representan esas aves. Lo primero que sucede es que Jesús, sí, a usted le va a hablar de cosas bonitas, te voy a bendecir, pero te va a confrontar, te va a decir, hermano, compañero, ponga por obra, ojo con eso, ese es Jesús. Cuando usted reciba esa palabra, no se la deje robar, ni la que le levanta el ánimo, ni la que lo confronta. Amén. Yo, por ejemplo, sé que ustedes en la semana pueden escuchar a muchos predicadores y hay de todo por internet. Uno prohibirle, y eso se formó de moda desde la cuarentena, cuando teníamos que estar encerrados. Y nosotros hacíamos 2 cultos a la semana, jueves y domingo allá en Ipiales, oración 2, 3 días a la semana, y el resto de la semana, del día, la gente en la casa, algunos muy consagrados, se ponían a escuchar. Yo les decía, yo no les puedo prohibir, pero no escuche solamente, con todo respeto, aquel que le dice, Dios te sana, Dios te perdona, Dios te libera, Dios te prospera, Dios te da. No, escúchelo para que usted se levante en su fe y crea, porque la palabra dice que para Dios no hay nada. Amén, ¿sí o no? Pero cuando aparezca otro que le diga, arrepiéntase porque si no se va a ir al infierno, arrepiéntese, como dijo la canción de Richie Ray Bobby Cruz, arrepiéntete que te están velando, a ese también escúchelo. Amén. Esa era la famosa frase de un predicador muy famoso que ya está en la eternidad, llamado Gigi Ávila, un señor chiquitito, por allá de Puerto Rico, caminaba así y él decía, arrepiéntete que te vas al infierno, decía.
Y cuando él hablaba así, yo veo, busque videos en internet, él le hablaba así, confrontaba a la gente y hacía el llamado a la salvación y la gente corría a arrepentirse. A eso hay que escucharlo. ¿Amén o no amén? El número uno, te van a querer robar. Las aves, situaciones. Miren, la misma persona que está sentada a su lado en un culto le puede robar la palabra. No lo va a mirar raro. Porque usted probablemente vino, recibió contento. Ah, yo aprendí algo hoy. Salen, algo pasó en el camino, llegó a la casa con la persona, su esposo, su esposa, su hijo, su hija. Alguna cosa pasa y la semilla empezó a hacerse y se la robaron. No se la deje robar. Amén. Amén o no amén. Ok, número dos. Lo segundo que pasa cuando Jesús te da una palabra, cuando Él habla, es que toda palabra que Dios te da va a traer pruebas. ¿Va a traer qué? Y eso no le gusta a la gente. La palabra trae pruebas. ¿Cuáles son esos? La historia dice que la segunda parte de la semilla cayó entre las piedras. Y la historia dice, la parábola dice, cayó en las piedras, brotó, pero como no había mucha tierra, no tenía raíz, salió el sol como está hoy. ¿Y qué pasó con la plantita? ¿La qué? La quemó. Y me encanta que ese pasaje dice, y no tenía raíz y se quemó. Es probable que si esa semilla brotó, pero hubiera tenido profundidad, aunque hubiera estado en las piedras y aunque hubiera salido el sol, la planta agarra nutrientes del suelo y se sostiene. ¿Sí o no? Eso es biología básica, dicen por ahí. Pero dicen no tenía raíz. ¿Por qué? Toda palabra que usted reciba de Dios lo van a probar. Escuchen, el diablo no va a perseguir lo que no sirve, lo que no va a dar fruto. El diablo va a perseguir y va a poner prueba a lo que da fruto, a lo que él sabe que un día dará fruto. Bien dice el dicho popular que al árbol que le tiran piedras es al que da ¿qué? Fruto. Entonces, cuando usted recibe, a usted le dicen, hoy vino a la iglesia y recibe una promesa. O usted, yo todos los días les mando un texto con una promesa y la promesa dice, he aquí, yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Y no estarás solo, yo estaré contigo. Y ustedes dicen, amén. Ay, wow, gracias por esa palabra. La leyó en el texto, en el mensaje. Pero justo ese día, usted salió a buscar una persona que necesitaba. Le pasó algo y necesitó ayuda. Y nadie lo ayudó. ¿Qué cree que está pasando? Dios le está probando esa palabra, porque le acabó de decir, no te sientas solo, no te sientas sola, yo estoy con... Y la gente te abandonó. ¿Te están qué? Probando. ¿Te están qué? Lo segundo que ocurre, primero que te van a querer robar. Segundo, te van a probar. Y el diablo también sabe de eso. Lo que Dios te dijo. Toda palabra trae una prueba. Usted sabe que todo mandamiento, toda promesa, perdón, en la Biblia está amarrada, está determinada por un mandamiento, por cumplir un mandamiento. Deuteronomio 28, usted lo lea en su casa, se va a dar cuenta que Moisés le dice al pueblo de Israel, y Dios te va a dar todas estas bendiciones, y empieza a nombrar, bendecirá tu trabajo, tu vientre, el fruto de tu vientre, tus ganados, tu tierra, te dará esto, y empieza y le enumera una cantidad de bendiciones, pero luego le dice, sí, oye la voz de Dios y cumple su qué, sus mandamientos, su palabra. Toda promesa, apréndase eso, toda promesa de Dios para cumplirse está determinada por un mandamiento. Entonces te van a probar, te van a poner a prueba. Por ejemplo, aunque esto no es hoy un día de soltarles promesa, esto lo van a poner a prueba a usted, porque usted va a salir de aquí y justo va a empezar a escuchar cosas de Dios, cosas en contra de Dios. Lo van a probar a ver si usted está firme en su fe. Como les dije la semana pasada, si llegara el momento, como dice la escritura, que hasta los de su propia casa le van a impedir que usted siga a Dios, ¿qué va a hacer en ese momento? Eso es lo segundo que pasa. Lo tercero que pasa, y vamos redondeando el mensaje esta mañana. Lo tercero que pasa cuando Dios le da a usted una palabra es que viene una crisis financiera. ¿Cómo así? Yo lo aprendí porque entendí que las finanzas, la provisión, las cosas materiales es lo que hoy en día más le preocupa a la gente que le toquen. Cuando no hay trabajo, cuando no hay paga, cuando se demoran, cuando no puedo tener, eso es lo que preocupa a la gente. Esos son lo que la historia dice
que cayeron entre espinos. El texto dice más adelante en Mateo capítulo 13, versículo 22, dice: el que fue sembrado entre espinos, yo le estoy diciendo esta explicación, es el que oye la palabra, escuche, pero el afán de este mundo y el engaño de las riquezas. ¿El engaño de qué? ¿Qué sucede? ¿Ahogan qué? Escuche, ahí dice que la semilla cayó entre los espinos, brotó, pero los espinos fueron más y ahogaron la planta que salió. Una de las cosas que le quita el sueño a la gente hoy en día más son las crisis financieras. ¿Y a quién no? ¿Sí o no? Claro, entramos en preocupación. Esto no es solamente para la ofrenda o el diezmo, decir que si usted no obedece, no se trata de manipular a la gente con eso. Pero lo que yo le estoy diciendo es que si Dios te dice, vas a alcanzar, yo te daré esto, puede ser que esta semana te alcance menos, te toque pagar algo, te salga un imprevisto. Justo usted tenía algo ahorrado para y tocó sacarlo para un imprevisto. Usted no tiene que desesperarse. Usted no puede perder la palabra. No la deje ahogar. No se afane. Los afanes del mundo, el engaño de las riquezas. Jesús le dijo en Mateo 6 a los discípulos: no se preocupen por lo que han de comer, vestir, tener. Mi Padre que está en los cielos sabe que ustedes necesitan y lo dará. Miren a las aves del cielo, no tienen nada y Dios les da. ¿Está escuchando? Pablo en Filipenses capítulo 4 versículo 6 dice: por nada estén afanados, si no sean conocidas sus peticiones delante de Dios en ruego y oración de gracias. Por nada estar ¿qué? Afanosos. Te va a probar la palabra, porque la gente empieza a renegar, empieza a decir: ¿por qué Dios quitó? ¿Por qué Dios no me dio? ¿Por qué Dios esto? No, va a venir una crisis en esa área, siempre que Dios da una palabra en ese sentido. Y nosotros lo hemos visto. Yo recuerdo que estaba viendo esta semana en las redes sociales, le salen a uno recuerdos. Hace tanto tiempo usted publicó esto. Nosotros habíamos publicado en el 2020 por allá algo, nos habíamos conectado con el pastor Frankie en nuestra cobertura y lo tuvimos en una transmisión online, y recuerdo que él ahí dio una palabra muy bonita y Dios lo usó para hasta, no me pregunte cómo, si usted cree o no qué, pero eso pasó. No lo conocíamos, nunca nos habíamos visto, y Dios le habló a cada uno de los miembros de la casa. Le habló a mi esposa, le habló a Mariana, habló con nombre propio, dijo: ustedes tienen una hija así, bueno, una cantidad de cosas. Por ahí está en YouTube. Pero resulta que yo entendiendo esto me acordé porque Facebook me recordó eso. Pero mientras meditaba en eso, yo dije: bueno, en esos días que estábamos viviendo, justo en esos días, escuche, nos llama la persona donde teníamos la iglesia en ese momento y nos dicen: yo sé que no han podido reunirse, pero necesitamos arreglar el tema del arriendo. Porque la cuarentena empezó en marzo, finales de marzo del 2020, y hacía 3, 4 meses atrás, 5 meses, en noviembre, habíamos renovado el contrato. Y nos dijo: pues usted no, ya llevábamos marzo, abril, mayo, junio, que no habíamos podido pagar, 4 meses. Y nos dijo: necesitamos arreglar. Nosotros contentos con la palabra, no les voy a decir la cifra porque la cifra era un poco alta y no teníamos para pagar. Y yo me acordaba de eso y decía: con razón el Señor le da a uno una palabra e inmediatamente viene una crisis de esta. ¿Me está siguiendo? No le estoy deseando que esta semana le vaya mal, no. Siempre aquí oramos: guárdanos, Señor, bendícelo. Ustedes se han dado cuenta, ¿cierto? Pero si en algún momento llega a pasar, bueno, para hacerles corta la historia, como a nosotros nos tocó ir, yo hice un documento, busqué ayuda, busqué esto, le dije: podemos hacer esto. Recuerdo que al local le habíamos hecho unos arreglos y dijimos: bueno, eso después no lo llevamos porque era desmontable. Nos tocó recoger las cosas, guardarlas en una bodega muy chiquita, darle cosas de la iglesia en parte de pago para hacer un acuerdo de terminar el contrato. ¿Me está haciendo entender? Pero hacía un par de días, el 31 de julio del 2020, Dios a través del pastor nos dijo: el Señor les habla y les dice: papá, y ese día los 4, no sé si Mariana se acuerda, llorábamos ahí y todo, y la gente que está conectado: amén, esa palabra, una promesa. A los 2 días la llamada: necesitamos que nos paguen porque si no, ¿se da cuenta?
Si le llega a pasar, recuerde esa promesa. Por nada estén afanados, si no sean conocidas sus peticiones delante de Dios. Amén. ¿Qué dice Mateo 6:33? Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán, ¿qué? Añadidas. La cuarta y última cosa que sucede es esto. Cuando usted, escuche, esta de pronto es una versión diferente de lo que usted había entendido en la parábola del sembrador, pero recíbala y apréndala. La cuarta y última cosa que les quiero decir es que cuando todo lo anterior usted lo sobrepasa, lo lleva, pasa por no dejarse robar la palabra, pasa por la prueba y no se desespera y no deja robarse la palabra, pasa por la crisis financiera, aunque viene usted dice, no me dejo robar la promesa. Cuando usted recibe una palabra y pasa esas tres cosas, la cuarta cosa que sucede está en el versículo que dice, y la parte cayó en buena tierra y dio fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. ¿Qué se cumple? Se cumple esta promesa, Mariana. Isaías 55, versículo 10 y 11. Léanlo ahí en la pantalla si no lo puede leer ahí en su Biblia. Isaías 55. Mire lo que sucede. Dice así: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que ¿qué? ¿Cuántos comen aquí? 3 nomás. Señor, que los que no van a comer hoy me la den a mí. Pan al que come. Luego dice, versículo 11, así será, mire lo que dice Dios, así será mi ¿qué? Mi palabra que sale de mi boca no volverá a mí vacía, sino, escuche, que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que la envié. ¿Qué sucede cuando usted recibe una palabra? Guárdela, no se la deje robar, luche por ella, no se deje ahogar por los afanes, no se desespere, no, la prueba viene, no se deje. ¿Qué va a pasar? Dios va a cumplir lo que le dijo a usted. ¿Cuántos dicen amén? Esa sí es una promesa. El texto dice, si Dios suelta la palabra, ella no se devuelve. ¿Ha escuchado usted, por ejemplo, la frase que muchas veces como personas, como seres humanos decimos que las palabras se las lleva el viento? ¿Ha escuchado o lo ha dicho alguna vez? Las palabras se las lleva el viento. Le quiero decir, las palabras no se las lleva el viento. Porque toda palabra que usted dice, según la Biblia, tiene poder de dar vida o de dar muerte. Por eso hay que cuidarse mucho como usted le habla a alguien. Sobre todo en los momentos de ira, de furor, de tristeza. Cuidado, porque esas palabras quedan ahí. Entonces Dios dice, yo envío una palabra, les digo algo, no se la dejen robar. Valoren esa palabra, ya hablamos, valórela, créala, no la desperdicie, no se la deje robar, pelee por ella, porque la promesa dice, va a dar fruto al final. Si usted pasa la prueba, si usted no se la deja quitar, va a dar fruto. ¿Qué quiere decir? Que lo que Dios te dijo, lo va a cumplir. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿cuál es el reto hoy? No deje perder lo que Dios le ha dicho. Amén. Póngase de pie, por favor. Vamos a orar por esta palabra y vamos a terminar este tiempo delante de la presencia de Dios. Quiero invitarle que se coloque de pie, que cierre sus ojos, por favor. Y vamos a decirle, Padre, te damos gracias en esta mañana. Tu palabra es viva, eficaz, dice, como una espada de doble filo que penetra lo profundo del corazón, que obra hasta partir el alma, los tuétanos, las intenciones de nuestro corazón, las revela la palabra, Señor. En esta mañana, Señor, yo te quiero pedir, oh Dios, que esto que hemos hablado, esa otra parte donde Jesús habla, confronta y dice cosas para que caigamos en cuenta de lo que tenemos que hacer, también lo podamos entender, que esta palabra no entre en un oído y salga por el otro, Señor. Que esta palabra, Señor amado, que entendamos que Jesús confronta también, habla del amor de Dios, de la paz de Dios, de los milagros de Dios, pero también habla y confronta diciendo todo aquello que tenemos que dejar. Enséñanos a cada uno de nosotros. Vamos, ore conmigo y dígale, Señor, enséñame a ser esa persona que oye la palabra, la pone por obra, como el que edifica la casa sobre la roca.
ahora vienen las pruebas representadas en las tormentas, en los vientos, en la lluvia. Viene la gente a quitarte, a atacarte como las aves, y no se cae esa casa. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, que el terreno de nuestro corazón podamos guardar esa palabra. Allí con sus ojos cerrados, ponga su mano derecha en su corazón, póngala ahí, dígale: Señor, cada vez que yo leo tu palabra, cada vez que leo un texto, un versículo, dígale, cada vez que me lo predican, que me lo leen, que me lo comparten, yo quiero guardar esa palabra, Señor, y no me la quiero dejar robar. Ore así, dígaselo, aplicando lo que hemos visto hoy en la escritura. Dígale: Señor, aunque vengan las pruebas, aunque vengan las crisis, Señor, no me quiero dejar robar esa palabra, porque yo quiero pasar todo eso hasta que dé fruto. Dígalo así: hasta que dé fruto esa promesa, hasta que pueda ver cumplida esa promesa de parte tuya en mi vida, en mi casa, en mi familia. Dígale: Señor, ayúdame a recordar la palabra, a valorarla, a escudriñarla, Señor, a leerla, a aprender a entenderla cada día. Vamos, dígale: Señor, enséñame, enséñame, porque mi mente y mi corazón a veces me dicen otra cosa, pero yo quiero aprender de tu palabra, quiero poder entenderla, quiero poder ponerla por obra, por práctica, en el nombre poderoso de Jesús. Dígale conmigo al Señor: Señor, perdónanos, perdóname, Señor, porque nos hemos olvidado de lo que tú nos decías en el pasado. Algunas cosas nos las has dicho, y como no se dieron al instante, no entendíamos que había una prueba por venir, que había una crisis, que había un ataque por venir contra esa palabra, y nos olvidamos y la dejamos allá en el pasado, Señor. Pero hoy te queremos pedir, Señor, ayúdanos a recordar esa palabra que nos diste en el pasado, hace días, meses o años atrás. Yo oro desde aquí, Señor, y te pido por cada persona que está aquí conmigo, que va a escuchar esta palabra hoy, en el nombre de Jesús. En estos días oro para que cada uno de ellos, Padre, pueda guardar esa palabra, pueda guardar esa promesa, Señor, pueda guardarla y la ponga por obra. Esa palabra que los levanta, que los anima, que los restaura, que los sana, pero también esa palabra que nos confronta, que nos llama, que nos advierte, que nos hace llamados de atención, que guarden esa palabra. Pero en el nombre de Jesús yo oro aquí, Señor, para que esa palabra finalmente dé fruto. Yo oro finalmente esta mañana, Señor, para que hoy nosotros podamos ver el fruto y la recompensa de esa semilla de tu palabra que no vuelve vacía, Señor. Alguien ha escuchado esta palabra, alguien ha escuchado este mensaje, lo va a escuchar después, Señor, y va a ser confrontado, levantado el ánimo, entendido en esta palabra. Y los que estamos aquí, yo oro, Señor, para que tú permitas que guardemos las escrituras, guardemos la palabra y la pongamos por obra, Señor. Yo te doy gracias en esta mañana. Ahí con su mano derecha en su corazón, tómese 30 segundos con sus propias palabras y dígale: Dios Padre, gracias, gracias porque mucho tiempo he escuchado tu palabra, no quiero olvidarla, no quiero perderla, no quiero menospreciarla, Señor. Quiero antes, por el contrario, ver las promesas cumplirse. Y dígale: Señor, si la promesa está condicionada a un mandato, yo te pido, Señor, que me dé las fuerzas para cumplir ese mandato, para cumplir esa palabra, Señor. Padre, gracias te doy en esta hora. Dele gracias al Señor. Hay una promesa que se cumplió en Jesús. Desde Isaías, cuando se habló unos 400 años, 420 años antes que Jesús viniera a la tierra, se habló del Salvador, del Mesías, del que iba a sanar, restaurar, liberar, y la palabra se cumplió. Por eso esta mañana yo quiero invitarle que hoy, el primer domingo de esta semana, de este mes, perdón, y el primer día de esta semana, podamos venir a la mesa del Señor y podamos darle gracias a Él por su muerte en la cruz del Calvario, porque Él es el cumplimiento de una palabra, de una promesa. 420 años pasaron desde Isaías hasta el nacimiento y la venida de Jesús. Entre lo que usted conoce como Malaquías, en ese espacio entre Malaquías y Mateo, se llama el silencio profético de Dios. No hablaron más. Se dice que fueron aproximadamente 120 años. No se sabía nada hasta que vino Jesús y lo que conocemos ahí en los evangelios. Él es el cumplimiento de una promesa. Él dijo: yo voy a morir. Fue a la cruz. Él dijo: voy a resucitar. Resucitó al tercer día. Cuando resucitó dijo: volveré. Se va a cumplir esa palabra también.
Entonces yo quiero que terminemos esta mañana a través de la Santa Cena, hoy el primer domingo de este mes, el primer día de la semana, como lo hacían los discípulos, cumpliendo el mandato que él dijo: hagan esto en memoria de mí. Vamos a hacerlo en memoria del Señor, dándole gracias porque él cumplió su palabra y va a cumplir su palabra al volver por segunda vez. Señor, yo bendigo.